¿Cuántos en su vida han visto un milagro, han experimentado un milagro? Levante su mano. ¿Cuántos nunca han experimentado un milagro? Cuidadito con levantar la mano. Dios es un Dios de milagros. Andrés, necesito que me haga un fa. Este video me está hablando. Hola. Hola. Por favor, apague. No sé por qué me habla ese video. Lleva hablando todo el culto. Me pareció tremendo el testimonio de Mario porque él murió y Dios lo trajo después de que había muerto, médicamente había muerto. Díganme si Dios no es un Dios de milagros. Dios vio a Constanza ahí en el hospital y dijo, no, ahora quién se la aguanta orando tanto, mejor resucitó a Mario. Yo me imagino a Dios dijo, no, yo resucito a Mario, sino quién se la aguanta. Miren, cuando Dios quiere hacer un milagro, Dios está esperando que primero nosotros hagamos algo. Y esta prédica se llama Un paso hacia lo sobrenatural, porque a Dios le encanta hacer milagros. Dios es un Dios de milagros y estamos tratando de poner cada 8 días acá en la iglesia un testimonio. Y varias personas nos han contado sus testimonios, los hemos grabado y podemos ver que el Dios que nosotros seguimos está vivo. Podemos ver que cuando le cantamos acá no le estamos cantando al techo sino a Dios, porque está vivo y hace milagros. Y me encanta ver eso, me encanta escuchar los testimonios, me encanta saber que Dios respalda la obediencia. Y esta prédica se llama Un paso hacia lo sobrenatural porque Dios quiere hacer milagros, pero Dios también necesita que nosotros hagamos algo. En Josué capítulo 3 versículo 13, quiero que saquen sus Biblias, su celular, lo pongan en silencio, cierren WhatsApp, Facebook, Instagram y todos los demás y abran la Biblia. Y a los que nos acompañan también por internet, un saludo muy especial. Abran su Biblia ahí en Josué, aunque lo vamos a poner, pero es bueno que tengamos la Biblia. Dice, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Cuando Dios le habla a Josué y le dice, tú llevarás al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, en el camino estaba el río Jordán. Ahora, pasar un río caminando, un río caudaloso es difícil. No me imagino nosotros atravesando el Amazonas para pasar de un lugar a otro, pues eso le tocaba al pueblo. Y Dios le da una orden a Josué y le dice, dile al pueblo, dile a los sacerdotes que llevan el arca de la presencia de Dios que ellos vayan adelante. Entonces Dios mandó a que Josué les diera esa instrucción y Josué les dijo, los sacerdotes van adelante, en sus hombros van a llevar, ahí cada uno con un palo con el que sostenían el arca, van a pasar. Pero Dios le dice a Josué, el río no se abrirá hasta que ellos no den un paso y toquen el agua. El milagro no ocurrió hasta que ellos hicieron caso. Cuando ellos dieron el paso, dice la Biblia que el agua del río se detuvo río arriba y que se formó como un muro. Miren lo que dice en el verso 13. Y el río se levantará como un muro. Y en el verso 15 dice, era la temporada de la cosecha. Y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir. Y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí. Imagínense un río, que de un momento a otro estos sacerdotes ponen el pie y río arriba se detiene el agua. Y dice que se formó como un muro y el agua que quedaba empezó a terminar de correr hasta que el camino quedó totalmente seco. Y dice en el mismo versículo 16, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán.
Y el agua que estaba río arriba desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Dios obró un milagro porque el pueblo obedeció. Y Dios quiere hacer milagros en todos nosotros, pero Él está esperando que obedezcamos. Miren, Dios no tiene favoritos. Eso que uno escucha, ay, Dios me hizo, Dios me... Y uno dice, ¿por qué a mí no? Puede ser porque hay algo que Dios te ha estado diciendo que tú no quieres obedecer. Y acá podemos ver el gran poder de Dios. Cuando estos sacerdotes dan un paso de fe y tocan con sus pies el agua, dice la Biblia que inmediatamente el agua se detuvo río arriba. Pero no se detuvo hasta que ellos tocaron el agua. Yo les pregunto, ¿qué pasa si los sacerdotes no hacen caso? ¿Se detiene el río arriba? Sigue y no hubieran podido pasar el río. Si los sacerdotes hubieran dicho, ay, que eso es puro cuento, ¿usted para qué nos trajo hasta acá, Josué, como decía el pueblo? ¿Para qué nos trajo hasta acá? Ya estábamos cómodos en el desierto. Eso es mentira, Dios no quiere hacer nada. Estoy seguro que Dios hubiera dicho, este pueblo otra vez sigue igual, no voy a llevarlos a la tierra prometida. Pero como obedecieron, Dios obró un milagro. Otra escena, está Moisés y están en el desierto. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 17, versículo 5, si me acompañan a la lectura, dice, el Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Los pongo en contexto, deja el versículo ahí un momento. Estaba el pueblo otra vez renegando, tenemos sed, qué mamera estar en este desierto, acá no hay agua, allá en Egipto nos daban los sobrados de la comida, pero teníamos, y empiezan a quejarse otra vez. Y entonces Dios le habla a Moisés y ellos tenían sed y dicen, tenemos sed y estamos en un desierto. Y yo creo que tener sed en un desierto debe ser muy berraco. Si uno nomás acá en Anapoima le hace y uno ya va a buscar qué tomar, imagínense en un desierto a 42 grados centígrados bajo la sombra, la sed, y empiezan a desesperarse. Y de repente dicen, Moisés, ¿para qué nos sacó? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, otra vez están quejándose. Y Dios le habla a Moisés y le dice, ve, te voy a guiar. Dice, y la vara que tienes en tu mano, lleva tu vara y con tu vara golpea la piedra que te voy a decir. Y cuando golpees la piedra, va a salir agua de la piedra. Eso es ridículo. Que uno coge, le pegue un palazo a una piedra y empiece a brotar agua. ¿Sí o no? Es un milagro. Es un milagro. Está bien cuando cavan un pozo y brota agua, pero en este caso no fue así. Era un hombre con un palo, pero un hombre obediente. Y ahí dice en el versículo 6, yo me pararé frente a ti sobre la roca. En el monte Sinaí golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. ¿Ustedes creen que eso pasó? Si creen que eso pasó, porque estoy seguro que pasó, si en la Biblia dice que eso pasó, es porque eso pasó. Aunque ahorita uno diga eso es absurdo, pero es que los milagros precisamente son eso. Son cosas que uno dice, wow, ¿esto cómo ocurrió? Pues este hombre, Moisés, le hizo caso a Dios. Y dice la Biblia que cuando Moisés golpeó esa piedra, inmediatamente el agua comenzó a brotar. Y dice acá que brotó el agua a chorros. Así que Moisés golpeó la roca, el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. ¿Qué pasa si Moisés no golpea la roca? Nunca hubiera salido agua y se hubieran podido morir de sed en el desierto. Entonces di conmigo, los milagros siguen a la obediencia. Y es que tenemos en nuestra mente la creencia equivocada y le decimos a Dios, si tú me bendices, yo hago esto. Y Dios dice, si tú haces esto, yo te bendigo. ¿Están acá? Con Dios es al revés. Con Dios funciona al revés. Uno le dice a Dios, Señor, si tú me das esto, yo hago esto por ti. Y Dios dice, no,
Si tú quieres eso, primero tienes que obedecer. Josué obedeció y los sacerdotes pisaron el río y el agua se detuvo río arriba. Moisés obedeció, golpeó la piedra y empezó a brotar agua a chorros. Pedro obedeció. Dice la Biblia que estaban a medianoche asustados y venía Jesús caminando sobre el mar en medio de una tormenta. Y se asustaron. Y Pedro lo miró y dijo: ¿quién eres tú? Pensaban que era un fantasma. Y Jesús le dijo: soy yo, Jesús. Y Pedro: pero ¿cómo vas a ser tú si es que estás caminando sobre el agua? Y Pedro le dice a Jesús: si tú eres Jesús, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. ¿Y qué hace Pedro? Se sale de la barca y se pone a caminar sobre el agua. Si Pedro no obedece lo que Jesús le dijo, Pedro nunca hubiera caminado sobre el agua. Caminó poquito, pero caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque obedeció. Estoy seguro que Dios a muchos de ustedes les está diciendo cosas hace rato y ustedes no quieren hacer caso. Y están esperando un milagro. Y se quejan: es que Dios no me quiere, es que no me escucha. Y Dios hace rato está diciendo: haga caso, haga caso. ¿Hace cuánto le estoy diciendo esto? Haga caso. Dígale al que tiene al lado: haga caso. Haga caso, no sea terco. Ustedes los que están conectados, hagan caso. Porque Dios quiere hacer milagros en sus vidas. Con Dios es: yo obedezco y Dios hace un milagro. No es: Dios hace un milagro y yo obedezco. Así era yo antes. Señor, si tú haces esto, yo te obedezco. Y Dios decía: no, tú haz primero lo que yo te mando y luego yo hago un milagro. La obediencia no es decir. Porque en el culto muchas veces uno se emociona y dice: ay, sí, yo obedeceré, aleluya. Y se arrodillan y eso lloran. Y el lunes ya dicen: no, mejor me arrepentí, me dejé llevar por las emociones. Así somos. Habían cultos que yo decía: no, Señor, esta semana sí oro, aleluya, siento tu gloria, eso temblaba. Y el lunes me daba mamera, el martes mamera, y no lo hacía. ¿Por qué? Porque me dejaba llevar por una emoción, pero no tomaba una decisión. Entonces, la obediencia es hacer, no es decir. Miren, hay gente que dice, como dicen por ahí, que las tumbas están llenas de buenas intenciones. Pero la diferencia entre una persona que obtiene un milagro y el que no lo obtiene es que la persona que obtiene un milagro hace caso. No era sencillo de pronto para Pedro cuando vio a Jesús salirse de la barca. Era ilógico, no tenía sentido, pero Pedro dijo: bueno, pues yo hago caso, a ver qué pasa. Y cuando uno le hace caso a Dios, Dios obra un milagro. La obediencia es considerada una virtud y dice que se define como acatar la voluntad de Dios, someterse a su autoridad y someterse a su palabra. ¿Someterse a su qué? Entonces, ¿por qué cuando leemos la Biblia nos cuesta tanto trabajo obedecer? Algunos estamos esperando que se nos aparezca un ángel volador, así llegue volando a la casa, para hacer caso, pero Dios dice: no, con lo que te dije hoy en el devocional es suficiente. Entonces no esperemos eventos sobrenaturales para hacer caso. Simplemente cuando uno decide obedecer, cuando uno lee la Biblia, y si la Biblia le dice que no haga ciertas cosas o que haga otras, uno lo que tiene que hacer es hacer caso. Y Dios va a empezar a hacer milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Hagámosle caso a Dios. Ahora dice acá que la obediencia, estuve investigando, y la obediencia es una virtud que se aprende. Uno no nace aprendido, por eso a los niños hay que corregirlos para que obedezcan. La Biblia dice: instruye al niño en su camino cuando es pequeñito, y aun cuando fuere viejo ya no se va a apartar de él. La Biblia dice que hay que corregir al niño. La Biblia dice que de vez en cuando hay que pegarle con una varita en la cola, pasito o sin ira, pero hay que hacerlo. Una vez oí a alguien que me dijo: es que a mí no me gusta pegarle a mi hijo. Dios no le está diciendo que le pegue a su hijo, Dios le está diciendo que corrija a su hijo con sabiduría. Yo todavía tengo la marca de la chancleta de mi mamá en la nalga izquierda, pero me sirvió.
Mi mamá me corrigió, mi papá me corrigió, porque yo era un loco y me ganaba mis. Una vez le pegué a Nati durísimo y Nati ya estaba terminando de llorar. Eso cuando ya el bebé está al final que hace y yo y se calmó y llega mi mamá. Y tan pronto abre la puerta y Nati la ve, hizo y empezó a chillar y yo, está haciendo mucha. Y mamá, ¿qué le pasó? Y Nati, no, pues me pegó mi hermano, bla, bla. Y mamá cogió y me con una chancleta y tome para que lleve. Y yo fui aprendiendo con corrección el camino correcto. Si mi mamá no me hubiera pegado esos chancletazos, yo a algunas de ustedes ya les habría cascado. Miren, es necesario corregir a los hijos para que no sean unos degenerados cuando sean grandes. Yo no sé por qué les estoy hablando de esto si yo estoy hablando de milagros. Pero bueno, es necesario corregirlos porque la Biblia dice, corrige a tu hijo. Corrige a tu hijo. Entonces, obedecer es la clave de los milagros. Dios quiere bendecirnos a todos nos quiere bendecir. Dios nos quiere ver a todos sanos. Dios quiere vernos prosperar en la medida en que Dios quiera con cada uno hacerlo, pero Él lo anhela. Lo que detiene un milagro, lo que detiene que Dios abra los cielos y abra el mar o haga salir agua de una piedra o nos permita caminar sobre un mar, es la obediencia. La desobediencia detiene los milagros. Entonces ya sé por qué le estaba hablando de eso, porque la obediencia se aprende. Y en la primera corrección uno aprende, ya después ya cuando yo ya le iba a pegar a Nati en alguna pelea, ya me acordaba y veía en mi mente a mi mamá corriendo con una chancla y decía, mejor no le hago nada. Y me aprendí. Dios me fue enseñando obediencia. Muchas veces aprender obediencia cuesta, duele. Cuando uno decide obedecer a Dios, uno tiene que morir a ciertas cosas. Y hay cosas a las que uno no quiere morir. Pero les digo una cosa, quieren ver un milagro, es necesario obedecer y es necesario morir a muchas cosas en nuestra vida. Se desarrolla con el tiempo. Y conmigo, mi obediencia se desarrolla. Entonces no nacemos aprendidos, por eso les hablaba de los niños, ya me acordé. Porque en el transcurrir de la vida Dios nos va formando. Para eso dejó Dios a los papás. Y una vez lo oí a una predicadora, Dios no nos va a decir qué tan buen predicador fuiste, Dios no nos va a decir qué tan bonito servías, Dios nos va a decir qué hiciste con los hijos que te di. Entonces los que son padres, cuiden a sus hijos, eduquen a sus hijos, corrijan a sus hijos, no con ira. No hay como unos locos dándole, no, tranquilícense y con serenidad, después de haber hablado con Dios o haberle dicho a Dios, Señor, tranquilízame, corrijan a sus hijos y enséñenlos a obedecer. Dios nos enseña a obedecer a través de los desiertos. Cuando uno sufre en la vida momentos duros, Dios está ahí formando nuestro carácter porque Él nos está enseñando a obedecer. Santiago 2:14 dice, amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿De qué me sirve a mí decir que tengo fe, leer la Biblia, si yo no lo demuestro por medio de mis acciones? Y Santiago 1:22, este me encanta, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla, ¿en qué? ¿Tienen que ponerla en qué? En práctica. Acá le hablo a los que se niegan a obedecerle a Dios en algunas áreas. A los que todavía dicen, no, yo esto sí no le hago caso a Dios. Pues Dios dice en su palabra, no solo escuchen, porque hay mucha gente que escucha una palabra, uno escucha una prédica y dice, qué prédica tan bonita, pero ¿de qué sirve que sea bonita o fea? Lo importante es que la pongamos por obra. Miren, todos los domingos deberíamos salir de culto diciendo, voy a poner esto en práctica. Yo trato de predicar un mensaje práctico. Yo no les hablo acá de los 8 ángeles voladores de quién sabe dónde, de los caballos blancos del Apocalipsis. Es bíblico, pero no es práctico. Ahora, es bíblico y se hablará en su momento, pero
Se predica un mensaje práctico para que lo pongamos por obra. Entonces, obedezcámosle a Dios. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Para qué viene a culto si va a salir y va a seguir haciendo lo mismo? ¿Para qué viene? Se pega esa madrugada un domingo, coge un bus, un taxi, se viene de no sé de dónde, si va a salir del culto a hacer lo mismo. Cuando uno viene acá, yo una vez le oí a Marcos Witt, que estaba hablando sobre los mensajes que no son prácticos. Él decía, esos pastores, viene gente, cogen bus, taxi, caminan y llegan a una iglesia y a escuchar un mensaje que ni entienden. Pero ustedes tienen acá la bendición de que Dios da un mensaje práctico para que pongamos por obra. Y hoy lo que Dios nos dice es, obedezcamos su palabra para ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Obedezcan la palabra de Dios. Y yo le preguntaba a Dios, ¿yo qué necesito para obedecer? Y lo primero que uno necesita para obedecer es creer. Di conmigo, creer. Pedro creyó en Jesús, por eso Pedro se bajó de la barca y caminó. Moisés, aunque la instrucción era ridícula, le creyó a Dios y dijo, está bien, yo llevo la vara y le voy a pegar a esa piedra. Creyó y obedeció. Entonces, cuando Dios te dice a ti que creas, que obedezcas en algo, tú tienes que creer. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si tú no tienes fe, vas a decirle a Dios, Señor, dame fe para creer tu palabra y para obedecerla. Lo segundo que yo necesito para poder obedecer la palabra de Dios es morir a mi voluntad. Y eso sí que es duro. Morir a mis deseos, morir a mis anhelos. Jesús, cuando estaba a punto de ser crucificado, Jesús murió a su voluntad porque Jesús no quería ser crucificado. Tanto es así que sufrió orando esa noche, esa madrugada, que Jesús dijo, Padre, si es posible que yo no vaya, manda a Judas, yo no quiero ir. Yo le hubiera hecho eso, Dios manda a Judas y que pague ese por traicionero. Pero Jesús, ¿qué dijo? No se haga mi qué. Y en contra de su voluntad, Jesús fue a la cruz. Yo no vi a Jesús saltando de alegría y voy para la cruz, no. Jesús iba sufriendo, sudaba, dice que como gotas de sangre. O sea, él la iba sufriendo, pero él decidió morir a su voluntad. Yo te pregunto hoy, ¿a qué tienes que morir que le desagrada a Dios? ¿A qué tienes que morir? Tienes que hacer caso y renunciar y morir a tu voluntad. Lo tercero que yo tengo que hacer para obedecer es salir de mi zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Es el lugar donde estoy cómodo, donde todo está bien, no pasa nada. Acá en donde estoy bien. Así estábamos en la iglesia cuando estábamos en la sede anterior, en nuestra zona de confort. Y Dios tuvo que mandar una pandemia para que nos despertáramos y nos moviéramos. Pero uno muchas veces se acostumbra y no sale de su zona de confort. Salir de la zona de confort es, por ejemplo, decir, esta semana voy a madrugar a orar. Los que se levantan a las 7 dicen, no, esta semana voy a levantarme a las 5 y voy a orar. Eso es salir de la zona de confort. Los que nunca ayunan, decir, este mes voy a ayunar un día y voy a invitar a almorzar al pastor Juan. Salir de la zona de confort. Pedro salió de la zona de confort. Pedro salió de la barca. Él se hubiera podido quedar ahí en la barca, pero él dijo, está bien, me voy a mover y voy a salir, voy a dar un paso y otro paso. Y empezó a experimentar un milagro cuando salió de su zona de confort. Cuando uno ora, cuando yo y yo no podíamos quedar embarazados, a mí me tocó pasármela saliendo de la zona de confort durante 3 años. Porque cuando me iba a acostar a ver televisión y me acordaba que no podíamos quedar embarazados, yo apagaba la televisión y me iba al cuarto de Juanfe y me ponía a orar. Y no pasaba nada. Yo veía yo orando, saliendo de nuestra zona de confort. Pasó un año, no podíamos quedar embarazados. Ustedes ya han oído ese testimonio, pero pues el único que tengo me toca repetir. Y seguíamos orando y no pasaba nada. Y yo decía, pero ¿qué pasa, Dios?
¿Qué pasa? Y nos obligó muchas veces a salir de la zona de confort. Hubo veces que a las 2 de la mañana, que eso, pararse a orar a esa hora no es tan rico y menos cuando hace frío. Pero lo hacíamos porque Dios nos estaba moviendo a salir de la zona de confort. Los que están esperando un milagro, no se queden durmiendo. Levántense de la cama y pónganse a orar. Amén. Utilicen las armas que Dios nos ha dejado. Lo cuarto que tengo que hacer para obedecer es dejar las excusas. Y es que para todo hay excusas. Eclesiastés 11:4. Si me acompañan a la lectura. Dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Si uno como agricultor sale y mira al cielo y espera que todo esté perfecto, dice la Biblia que nunca va a sembrar. Entonces siempre hay una excusa. Y Dios nos muestra esta palabra para traerla a nuestra vida, y es que no podemos andar poniendo excusas para servirle a Dios. No, Señor, cuando me case sí te sirvo. Dios dice, sírvame, le llevo un papazote para que se case. ¿En serio? ¿Eso le pasó a Joa? Vamos a grabar ese testimonio. La Biblia dice, si contempla cada nube, nunca cosecha. Dios nos está diciendo, no andes poniendo excusas para todo. Dios dice, deja las excusas a un lado y obedéceme. No, Señor, es que a mí me da miedo ofrendar, porque es que esto es para tal cosa. Y Dios dice, no, tú quieres que yo te bendiga, cree primero y yo te bendeciré. Cuando Joa y yo decidimos casarnos, como 2 años antes, tomamos la decisión de obedecer a Dios en esa área, que es muy criticada, pero es una llave que abre los cielos. Y desde ese día hasta hoy no le hemos robado a Dios un peso de los diezmos y las ofrendas. Y cada día me sorprendo de ver cómo Dios nos bendice y nos bendice y nos bendice. Y nos ha dado unas cosas que no nos hemos imaginado, pero sé que es por obedecerlo. Y eso no es fácil, porque uno empieza a argumentar y a sacar excusas. Es que esto no puedo, es que no sé qué, es que no oro porque me duele un pie, es que no ayuno. Una le dije a una señora, ella ayuna, no, tengo gastritis, no puedo. Pues cómase una mogolla, el día anterior ayuné aunque sea 8 horas, haga algo. Pero no hacen nada, hay puras excusas. Alguien me dijo una vez que me tiemblan las paticas cuando ayuno. Yo dije, Señor, llévatela, esta señora no. ¿Por qué ponemos excusas para todo? Pero fuera para ir a cine, ahí sí estábamos de primeros allá, ¿sí o no? Entonces dejemos las excusas, di conmigo, voy a dejar de excusarme. Jesús habló de eso, una vez le dijo a sus discípulos en Lucas 14, versículo 15. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Yo he invitado gente a la iglesia y me dicen, me han dicho, no puedo, tengo partido. Entonces yo, bueno. Luego los invito otra vez, se casa mi hermana. Y así puras excusas, así hay gente, inviten a alguien y se van a dar cuenta. Esa es la gente que Dios no quiere, que se ande excusando. Si tú quieres, hay una zona de babies, donde lo puedes dejar y allá lo van a cuidar sin ningún problema. Y así somos muchas veces, poniendo excusas. Miren lo que dice el versículo 19. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, no puedo ir. Y la gente tiende a poner excusas para servirle a Dios. Es que no puedo, es que no tengo, es que me duele un pie, es que acaba de nacer mi hijo, es que no sé qué. Y eso nos
nos perjudica en el tema de la obediencia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos una excusa. Entonces uno le invita a la gente al culto y saca una excusa. Uno le dice a alguien madruguemos a orar, saca una excusa. Siempre hay una excusa, no quiero entrar en detalles, pero hay miles de excusas. ¿Cuál es tu excusa para no obedecerle a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu excusa? Mi excusa en la oración de los miércoles y viernes era que, uy no Dios, toca trastear el piano, toca trastear los micrófonos, toca trastear, uy no. Y así duré como 3 meses, sí, no, hasta que yo dije, no puede ser así. No podemos ser personas que se excusen. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Muchas veces tendremos que esforzarnos. Entonces las excusas tenemos que dejarlas a un lado. Hay gente que dice, no es el tiempo del Señor, voy a esperar el tiempo del Señor. Y uno ya los ve viejitos y no, nada que les llega el tiempo del Señor. Nunca se decidieron. Cuando mi papá cuenta esa historia que Dios los llamó a iniciar la iglesia, no tenían un peso para iniciar la iglesia. Y no sé si ustedes lo saben, pero hicimos culto en parqueaderos y nos sacaron. Hicimos cultos en la casa de mi abuelita. Hicimos cultos en muchos lugares que ni idea. Una vez nos tocó en un colegio distrital, en un salón que era feo, y ahí hicimos culto. A mis papás no los detiene nadie. En el poblado hicimos culto en el salón comunal. No ponían excusas, sino que decían, vamos a servirle a Dios sin excusas. Entonces digan conmigo, no le voy a poner más excusas a Dios. Otra cosa que necesitamos para poder tomar decisiones es dejar a un lado el orgullo. Y si hay algo que Dios deteste es el orgullo. Una persona orgullosa difícilmente obedecerá a Dios. El orgullo nos hace pensar que no necesitamos a Dios. La Biblia dice y Jesús dijo que es difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos porque su fe está puesta en el dinero. Entonces no debemos ser personas orgullosas o poner nuestra confianza en el dinero o poner nuestra confianza en una pensión o en una herencia. No podemos poner nuestra confianza en las cosas materiales porque la Biblia dice que de repente pueden desaparecer. No nos podemos enorgullecer porque tengo un carro súper guau, porque tengo dinero, un trabajo. Debemos ser siempre los mismos. Nosotros debemos ser las mismas personas. El que anda a pie como el que anda en el carro más guau. El que tiene la casa más impresionante como el que no la tiene. Dios no ve eso, Dios mira el corazón. Y el orgullo detiene la obediencia. Y cuando Dios le habla a un orgulloso, el orgulloso dice, Dios, yo no te necesito. Yo tengo todo, yo no necesito de ti, Dios. Y el orgullo detiene la obediencia. La detiene. Nos impide admitir que somos débiles. Usted hable con un orgulloso y siempre va a darse cuenta que está poniendo todo para mostrar que no es débil, que no necesita de Dios, que no necesita nada. Y Dios detesta el orgullo. En Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Entonces Dios quiere que seamos humildes y que cuando Dios nos dé una instrucción, la obedezcamos. Cuando Dios nos diga, tienes que hacer esto, hagámosle caso y no nos quedemos ahí esperando o orgullosos diciendo, yo no necesito de Dios, esa palabra no era para mí. Algo en común que tenían estos hombres que obedecieron, Moisés, Josué, Pedro y todos los que ustedes puedan ver en la Biblia que obedecieron a Dios, fue que obedecieron un mandato de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno cree que Dios le habló y hace cosas que Dios no le ha mandado a hacer. ¿Sí les ha pasado? Uno como que hace una vaina y dice, y Dios dijo, ¿cuándo te mandé a hacer eso? Dios le habló a los que le obedecieron. No fue una idea de su mente. No fue algo que se les ocurrió. Dios les habló.
Y cuando Dios te habla, Dios respalda tus decisiones. Cuando Dios te habla, Dios abre las puertas cuando tú obedeces. Miren, sé que tienen planes, sé que tienen sueños, sé que tienen anhelos. Sé que están esperando que Dios responda, pero Dios está esperando que tú actúes. Algunos dicen, Dios, tú no me respondes, y Dios dice, tú no haces nada, tú no actúas, tú no te estás moviendo. No se me distraigan, estén acá. La pregunta es, Dios, ¿y qué pasa si obedezco? Dios, ¿qué pasa si te obedezco? Aunque me duela, aunque me toque salir de mi zona de confort, aunque me toque doblegar mi voluntad. ¿Qué pasa si obedezco? Y Dios me llevó a Deuteronomio 28. Y se los voy a leer, si lo puedes poner, y quiero que esto lo guarden en su corazón, porque esto viene del corazón de Dios. Dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y esto se los regalo en esta mañana. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Obedezcan a Dios y sus hijos serán un motivo de un orgullo sano ante los ojos de los demás. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Lo que ustedes emprendan prosperará. Una vez Dios le dijo a Rick Warren, abre una iglesia. Y Rick Warren fue a un lugar porque Dios le mostró un número en un sueño. Y Rick Warren vio un número y dijo, tenemos que ir a esta ciudad, veo un número. Y la esposa iba pasando por un lugar y el número que Dios le había dado a Rick Warren en su mente, lo vio ella. Y fueron a ese lugar y la dueña del lugar les dijo, los estaba esperando. Dios me dijo que les entregara este lugar para empezar a hacer una iglesia acá. Y Rick Warren, cuando llegó al lugar, dijo, Señor, en esta zona no puedo iniciar una iglesia. Y Dios le dijo, ¿por qué? Y Rick Warren le dijo, estoy rodeado de mega iglesias. Es como poner una iglesia al lado de las 5 iglesias más grandes de Bogotá y uno ahí con una guitarra solo, Dios mío. Dios le dijo, hazme caso porque tu iglesia crecerá. Dios le dio una orden a él obedeció y esa iglesia de un momento a otro Dios hizo así y fue una expansión tremenda, porque cuando uno obedece a Dios, lo que uno emprenda, donde lo emprenda, prosperará. Prosperará. Si yo no le creyera a Dios, no estaría acá parado predicándoles, estaría en mi casa perdiendo el tiempo viendo partidos de fútbol. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Sus finanzas, Dios las bendecirá cuando ustedes le obedezcan a Él. ¿No me escucharon? Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Díganme si no es buen negocio obedecerle a Dios. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. Dios promete sobreabundancia cuando uno le obedece. Y no es a uno, es cuantos, es al que le obedezca. Marcos Brunet escribió un libro que se llama Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. La clave del éxito es una relación cercana con Dios. Es obedecerle a Dios. Cuando Dios te diga algo, así te duela, obedécele. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia.
y su obediencia salvó la humanidad. Cualquier persona que diga Jesús te recibo en mi corazón, cuando se muera se va para el cielo. Pero el que le diga a Jesús, estos están locos esos tipos, yo no te necesito, cuando se muera le espera una tremenda eternidad en el infierno, porque el cielo y el infierno son reales. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. ¿Cuántos quieren eso? Que la gente diga, ¿usted qué se echa? Usted le dice, el domingo a las 10 acompáñeme y le echo de lo que yo me echo. Cuando uno le obedece a Dios, Dios lo bendice. Ahora les voy a hablar a los que, 5 minutos, a los que están obedeciendo y no ven nada todavía, sigan obedeciendo. Algunas veces Dios obra de inmediato, otras veces Dios tarda, porque Él es soberano. Pero los animo a los que están que tiran la toalla, no se rindan, no se rindan, no se rindan, manténganse firmes. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Obedezcámosle a Dios. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima y nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Quiero que piensen por un momento y antes de orar, quisiera preguntar si alguien nos acompaña hoy por primera vez. Quisiera pedirle que levante su mano. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Démosles un fuerte aplauso, iglesia. Sé que ustedes conocen de Dios, pero el mejor acto y el más sabio acto de obediencia que puede tener un ser humano es recibir a Jesús en su corazón. Y quisiera que la iglesia me acompañe antes de que los llame en un segundo. Quisiera que oráramos. Pongámonos de pies, por favor. Que todavía no salgan, vamos a orar y ya salen en un momento. Quisiera que me acompañen y le digamos hoy: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, mi nombre esté escrito ahí. Repítelo conmigo, iglesia, y diles: Jesús, voy a caminar contigo. Creo en ti. Creo en que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Pueden salir, pueden acompañar un momento a nuestros servidores. Y hoy quiero orar por los que tienen planes, propósitos de iniciar cosas, decisiones que tomar. Señor, y hoy te pedimos en esta mañana que nos enseñes a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por aquellos que han estado esperando una respuesta de Dios.
Señor, inclina tu oído a esta casa. Inclina tu oído en este momento, Padre, y mira estas peticiones que se levantan, Señor. Quiero que levantes tus manos en esta tarde. Padre, bendigo estas manos que se levantan. Señor, tu palabra dice que tú nos bendecirás en todo lo que emprendamos. Señor, yo te pido que estas manos sean benditas, que lo que ellos emprendan prospere. Hoy te pido que las bendiciones los alcancen, Señor. Hoy te pido que ellos estén por cabeza y no por cola. Hoy te pido, Dios, que ellos presten y no tengan que pedir prestado. Hoy te pido, Señor, que bendigas esta iglesia de una forma sobrenatural. Pero hoy, Señor, en esta mañana, hoy te pedimos, amado Dios, que tú, Señor, nos enseñes a obedecer. Y vas a hoy a pedirle a Dios y vas a hablarle de eso que tanto te cuesta obedecer. No sé qué te cuesta obedecer, pero Dios sabe hasta tu más mínimo pensamiento. Señor, y hoy te pedimos juntos, enséñanos a obedecer. Enséñanos a obedecer. En el nombre de Jesús. Al que le cuesta perdonar, Señor, enséñale a perdonar. Al que le cuesta orar, al que le cuesta, Dios, tener un tiempo de oración contigo todos los días. Un momento, Señor. Yo te pido, Señor, enséñanos a obedecer. Y Dios te dice hoy, Dios te dice en esta mañana, si tú me obedeces, te sorprenderás de lo que haré en tu vida. Llena esta casa, Espíritu Santo, y trae, Señor, sobre nosotros un manto de obediencia. Di conmigo, quiero que repitas conmigo esta oración y le digas: Padre, perdóname por las excusas. He puesto excusas cuando me has llamado a obedecerte. Dile en esta mañana: Padre, hoy muero a mi voluntad y decido hacer tu voluntad. Dilo: hoy decido ser un hacedor de tu palabra. Di conmigo: hoy decido salir de mi zona de confort y ser un hacedor de tu palabra. Hoy decido creer. Lo que tú me digas que haga, yo lo haré en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por esta iglesia. Danos fe, Señor, para creer cuando tú nos hables. Enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos, Dios, a obedecer. Y hoy, Señor, yo bendigo estas vidas. Y Dios tiene una palabra para ustedes. Esto es para el que lo tome. Dios te dice en esta mañana, en esta tarde: obedéceme, porque estoy a punto de abrir los cielos sobre tu vida. Estás a una decisión, estás a un acto de obediencia. Te dice hoy el Señor: has estado esperando que yo haga las cosas, pero Dios te dice hoy: pero no debe ser así. Tú tienes que creer, tienes que dar el paso, y yo abriré el río, y yo haré salir agua de la roca. Yo te permitiré caminar sobre las aguas cuando me obedezcas. Señor, y te damos gracias. Y vamos a cerrar este tiempo adorando a Dios.